Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén empezando una semana increíble. Eh, Vamos con la cuarta parte de la serie. Hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios. Hasta aquí hemos hecho algunas reflexiones. Vimos que Jesús se mostró porque la revelación de Dios no pasa solamente por una cuestión de palabras, sino por evidencia visible de su presencia. Aprendimos que a menudo es el hombre el que complica el acceso a Dios, eh, mientras que es el mismo Dios el que decide mostrarse. Eh, Pensarlo así, mientras la religión complica, Jesús toca, restaura y llama eh, hijos a los quebrados. Él les dice hijos. Hablamos también de ese grito que nadie escucha. Hablar mucho Hablar mucho no significa transmitir mucho, mucho menos vida. Nombrar a Dios sin transformación, sin presencia, puede convertirse sencillamente en ruido espiritual. Hoy vivimos tiempos en donde estamos llenos de incertidumbre, de ansiedades, de dolores, de violencias, de soledades, de cansancios emocionales. Nuestro próximo muchas veces no necesita recibir primero una explicación, necesita una voz segura en medio del derrumbe, en medio del caos, en medio de la situación que le toca vivir. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo hablamos o cómo deberíamos hablar de Dios en medio del caos humano? Por esto mismo es que insisto con la pregunta desde que empezamos la serie. ¿Estamos seguros de que hablamos de Dios cuando hablamos de Dios? Dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El contexto habla de una situación particular, del hablar de Dios bajo presión. El pasaje no habla de que estaban todos en una situación cómoda. Los mismos discípulos estaban siendo perseguidos, amenazados, observados, presionados. Y aún así seguían hablando de Dios. El punto quizás más impresionante no es que hablaban, sino desde dónde hablaban. No lo hacían, los discípulos no hablaban desde, desde la teoría, no lo hacían desde el haber vivido emociones, mucho menos lo hacían desde una obligación religiosa. Ellos hablaban desde la llenura del Espíritu Santo. Hay una verdad en todo esto. Y es que el caos de alrededor no había apagado la certeza interior. Quiero decirte que esta es una verdad que le debemos aplicar en nuestra vida, o por lo menos debemos chequear si pasa en nuestra vida. El caos del alrededor de nuestras circunstancias apaga nuestra certeza interior. Y te lo pregunto porque esto es clave. Ninguna situación puede definir, o ninguna situación debería definir, la voz del creyente cuando hay una convicción interna. Y es por esto que el que no tiene esa convicción, el que no tiene esa firmeza, cuando habla de Dios, termina hablando de sí mismo. Le va a pasar a encontrarse con gente que les quieren hablar de Dios y le dicen porque yo, siempre el yo, están hablando de ellos.
Están hablando de ellos porque no tienen, porque perdieron esa firmeza en el vínculo. Están llenos de teoría, pero no están llenos en el vínculo personal y diario con Dios. Claro, esto es un problema. Es un problema cuando la relación, cuando el vínculo con Dios no es de continuo, cuando el vínculo con Dios no es profundo, cuando el vínculo con Dios no es real. Cuando no es real, empieza a suceder que no hay certezas espirituales. Perdemos de vista las certezas espirituales. Entonces, todos los espacios se empiezan a llenar con frases hechas. Repetimos conceptos de vida que escuchamos. Intentamos convencernos sin haber sido primeros afirmados. Nosotros, la certeza de que hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios, nace en el vínculo. Hablar de Dios requiere denuedo. Dice el pasaje que leímos que hablaban con denuedo. Denuedo quiere decir, la traducción real es que hablaban con valentía, que hablaban con claridad, que hablaban con libertad, que hablaban con firmeza de concepto. Y todas estas características no nacen del carácter, del cariz de cada uno, nacen del vínculo personal con Dios, nacen de la relación personal con Dios. Es el resultado de ese vínculo, de esa relación. Nuestro próximo necesita mucho más que información religiosa. En medio del caos de su situación, nuestro próximo necesita encontrarse con el que no se quebró en medio de la tormenta. Necesita encontrarse con el que siguió creyendo aún en la oscuridad de su propia circunstancia. Necesita encontrarse con el que no perdió las esperanzas. Necesita encontrarse con el único que refleja paz verdadera. Y esto es importante que lo entiendas. El Evangelio nunca fue diseñado para sobrevivir en ámbitos de placentera comodidad. El Evangelio brilla más aún cuando todo alrededor tiembla. Necesito preguntártelo una vez más. Cuando hablas de Dios, ¿estás seguro de a quién estás mostrando? Te lo pregunto porque es tu vida la que refleja, no es tu lengua, es tu vida la que refleja a ese del que estás hablando. Te lo pregunto porque no podés hablar de paz si nunca la conociste. No podés hablar de esperanza si nunca la viviste. No podés hablar de la gracia si nunca la experimentaste. No podés hablar de perdón sin haberlo recibido. No podés hablar de fidelidad si nunca descansaste en ella. El mundo, nuestros próximos, están podridos de discursos religiosos. Es momento de que nuestro próximo, de ese próximo que Dios te pone enfrente, se encuentre con una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Ese sos vos. En vos está la decisión. Si repetís o si testificás. Si repetís, y es válido, solo vas a compartir información. Vas a soltar info. Si testificás, vas a soltar el peso de tu propio testimonio. Y ese peso lleva consigo perdón, presencia, gracia, amor, restauración. Por eso necesito terminar invitándote a que te hagas algunas preguntas y que las respuestas sean solamente para vos. Cuando hablas de Dios, ¿estás hablando desde el vínculo o desde la costumbre? Cuando hablas de Dios, ¿estás reflejando paz o solo dejas ver tu propia ansiedad?
Cuando hablas de Dios, ¿estás soltando reino o solo religión? Cuando hablas de Dios, ¿el Espíritu Santo sostiene lo que estás diciendo? Leímos en Hechos que el lugar tembló, porque la presión existía. El peligro estaba presente, pero ellos no dejaron de hablar. Y esto es porque cuando el Espíritu Santo llena una vida, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, la llena de tal forma que te imparte también la necesidad de soltar y compartir lo que recibiste. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Estás seguro de que hablas de Dios cuando hablas de Dios? Te bendigo.